El cerco de Dios, parte 2. Continuamos hablando sobre los sinónimos del cerco en la Biblia, o algunos de ellos: escudo, refugio, castillo, vallado, escondedero, abrigo del Altísimo, alas de Dios, sombra del Omnipotente, que esto lo vemos, por ejemplo, estas tres últimas en el Salmo 91, y una que me parece bien tremenda es el muro de fuego. Todas son especiales, importantes, pero este muro de fuego me parece bien tremendo. El Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí declara el salmista, y podemos declarar nosotros también: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y el Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Seguimos ahí. Mi escudo está ¿en dónde? En Dios. Él salva. Cuando dice que salva, es Dios salva a los rectos de corazón. Y aquí lo podemos empatar con este personaje Job. Era íntegro, andaba temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto en sus caminos, andaba recto de corazón. Entonces, con este tipo de personas está este cerco. O sea, lo que es la sangre de Jesucristo y el sello del Espíritu Santo, que representan un cerco para todo creyente, eso no se pierde. Tiene que ver con la salvación. La salvación nunca está en juego, independiente de lo que hagamos o dejemos de hacer como personas, como cristianos. Pero si queremos cercos en las distintas cosas que tienen que ver con nuestra vida, si queremos cerco en las distintas áreas que componen nuestro ser y todo aquello que representamos, necesitamos andar con rectitud de corazón. Este es el Salmo 7. Podemos decir, por este salmo puedo decir como consecuencia el Salmo 3, porque ando con rectitud de corazón, tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y en este solo versículo vemos varias cosas de las que decíamos como sinónimo de cerco. Está el castillo mío, está mi escudo y está mi alto refugio. No un simple refugio, sino como un alto refugio. O sea, un lugar en donde puedo llegar a ser socorrido, a ser protegido, y que no todo el mundo va a llegar allí, porque está muy alto. De hecho, ¿cómo son hoy día las ciertas personas o ciertas ciudades, de hecho, complejos de vivienda que se protegen, ¿verdad?, del resto? Ponen un tremendo muro alrededor o una tremenda verja, por ejemplo, de hierro forjado, y la levantan lo más posible. Porque mientras más alto, menos se ve hacia adentro o menos se puede penetrar. Entonces Dios es alto refugio para el creyente, alto refugio para el que anda con rectitud de corazón. En el Salmo 119, versículo 114, dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Mi escondedero y mi escudo, las dos cosas son sinónimas, eres tú. Se está refiriendo a Dios, se está hablando con Dios. Y dice, en él, en su palabra, ha esperado. ¿En quién esperamos nosotros? Cuando estamos angustiados, cuando estamos abatidos, o simplemente cuando perseguimos un sueño, cuando hay un anhelo por el cual hemos venido luchando y no lo queremos soltar. Entonces, ¿en quién esperamos? ¿En quién está nuestra confianza y nuestra esperanza? Es en Dios y en su palabra que debe estar para que tengamos mucho éxito, verdadero éxito. Y miren Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Estará en medio de la ciudad de Jerusalén, estará en medio de su pueblo, estará en medio de este linaje, estará en medio de tu familia, estará en medio de tu corazón. Dios lo ha dispuesto para el creyente, para el que le ama, para el que le invoca, para el que persevera en sus caminos y en sus mandamientos. Él será muro de fuego.
y para gloria estará en medio de ella. ¿Quién no querrá ser como aquel lugar, aquella ciudad, aquella iglesia, aquella familia que tenga la presencia de Dios, el resplandor de su gloria? ¿Con quién está entonces el cerco de Dios? Lo hemos podido ver entre líneas y aún más allá de entre líneas en estos versículos recientes. Pero miren este versículo que también es muy conocido por muchos, hasta de memoria se lo saben. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A qué se refiere el ángel de Jehová? Se refiere a la misma presencia del Señor. El ángel de Jehová es lo que se llama una teofanía. Se llamaba ángel o se llama ángel de Jehová a la aparición del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace él? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso acampó el Señor alrededor de Job, porque él era temeroso del Dios Altísimo y por eso lo defendía. Fíjese que aun cuando él permitió que Satanás abriera, o sea, penetrara un poquito y afectara ciertas cosas de Job, él no le quitó el cerco completo a Job. Él protegió la integridad, la vida de Job. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, porque Job le temía, por eso le defendía. La mano de Dios, la presencia del Señor, el cerco de Dios estaban con Job. ¿Qué puedo hacer para tener el cerco de Dios? Sería una buena pregunta que nos hiciéramos. Bueno, primeramente anhelarlo. Porque muchas veces la gente cree que porque se da, porque es gratis, no tiene, como que no tiene valor. Como que nada me importa, que lo coja otro, porque como es gratis, debe ser barato, no debe servir o lo que sea. Entonces no, la obra de Dios es gratis en el sentido de que usted y yo no pagamos. La recibimos sin haber pagado nosotros, pero a Él le costó y le costó bastante. La muerte, la vida completa del Hijo de Dios, del unigénito, del primogénito del Señor, del Dios vivo en la cruz del Calvario. Él pagó un precio muy alto. Toda su sangre fue derramada. ¿Y qué tipo de muerte tan cruel? Ese fue el pago por causa de nuestros pecados. Tú y yo lo hemos recibido gratuitamente, pero a Él le costó. Y ahí aprendemos, nunca se debe dar nada que no cueste. A Él le costó y porque fue lo máximo, por eso aún lo debemos valorar. Pero ¿cómo somos? Si a veces usted, por ejemplo, en un trabajo no valoran su esfuerzo, su entrega, su identidad con esa empresa, pues usted dice, ¿qué hago aquí? Y cuando aparezca la oportunidad, usted sale de ahí. Pues lo mismo puede hacer el Señor. Si no lo vamos a valorar, ¿para qué nos va a dar? Si creemos que no lo necesitamos, ¿para qué nos va a dar un cerco? Si nos da lo mismo tenerlo que no tenerlo, ¿para qué? Entonces lo primero es que debemos anhelarlo. Señor, yo anhelo un cerco tuyo. Recordemos, esto no es anhelo tu salvación. No, porque es que la salvación ya vino cuando confesamos a Cristo como Dios y Salvador y nunca se va a perder. Y perdónenme que insista tanto en esto, porque ese es un punto delicado. Es un punto muy, muy delicado que en estos tiempos está siendo muy atacado. Y que aún personas que estaban firmes en la fe están retrocediendo en la doctrina, en la sana doctrina y creyendo como si Cristo tuviera que ir a la cruz todos los días o cada mes para yo volver a recibirlo y tener esa salvación. No, independientemente de, somos salvos de una vez y para siempre. Estamos hablando, recuerden, del cerco de Dios, la protección de Dios sobre áreas de la vida del creyente. Entonces, primero anhelarlo. Anhelo, Señor, que me cerques, que me protejas, que seas un escudo de gloria, que seas un muro de fuego a mi alrededor. Y segundo, debemos entonces actuar conforme a Dios y a su palabra. O sea, estando en comunión con el Espíritu Santo, en otras palabras. Otra pregunta podría ser para nosotros: ¿se puede quitar el cerco de Dios en la vida del creyente? Bueno, en la soberanía de Dios sí se puede, porque lo vimos la semana pasada, cómo Él en su soberanía le permitió a Satanás, y planteábamos esta ilustración de que un cerco es como si alrededor del atril y de mi propia vida, de la espalda, hay un cerco, ¿verdad? Una protección, y que nos imaginábamos que aquí estuviera Job.
Dios le permitió a Satanás como abrir una esquina, ¿verdad?, del cerco, y entonces por ahí él le atacó. Y luego le permitió en su soberanía abrir un poquito más el cerco, ensancharlo más para que él pudiera, para que Satanás entonces atacó, afectó más la vida de Job, las cosas de Job. ¿De acuerdo? Primero las cosas, posesiones, criados, hijos, y segundo aún su propia piel, sin peligro de muerte, porque Dios le puso límites a Satanás. Pero en su soberanía, Dios puede permitir que perdamos el cerco, que el cerco se ha quitado, parcial o totalmente. Pero independiente de eso, de que en su soberanía Él lo puede hacer, algo que tenemos que tener muy claro es que Dios desea acercarnos. Él tiene un profundo, un genuino anhelo por cercar nuestras vidas, si así lo invitamos y si así se lo permitimos. Aún así, cuando hacemos cosas en nuestra humana capacidad, sin el control, la guía y el consejo del Espíritu de Dios, se puede quitar entonces el cerco, una parte o en su totalidad. Dios en su soberanía lo puede hacer y también lo podemos hacer nosotros cuando actuamos en nuestra humana capacidad, cuando aún siendo creyentes creemos que podemos andar independientes de aquel que nos ha dado justificación, salvación y vida eterna. Pero sobre todas las cosas, o sea, de estos puntos que hemos hablado, sobre todo usted y yo tenemos que tener muy, muy pendiente de que solo Dios y nosotros podemos quitar el cerco. Satanás no lo puede hacer, porque hay muchas personas que creen que Satanás lo puede todo. Satanás no puede todo. ¿A quién se le llama el Todopoderoso? ¿A Dios o a Satanás? A Dios. Dios es el Todopoderoso. Satanás no puede quitar el cerco de nuestras vidas, ni un poquito, ni un pelín, ni a la mitad, ni mucho menos por completo. Nada puede hacer él. Pero sí lo va a hacer, no solo lo puede hacer, sí lo va a hacer si usted y yo se lo permitimos. Si usted y yo le damos permiso, y usted dice permiso a Satanás, claro que sí. Le damos permiso consciente o inconscientemente. ¿Cómo? A través del pecado. Cuando se peca de cualquier manera, recordemos que pecado es todo aquello que resulta en contra de Dios y su palabra. Todo tipo de desobediencia, todo eso es pecado. Porque muchas veces también se justifica que una mentira piadosa no es pecado. ¿Cómo? ¿Por dónde comienza el pecado? Porque es mentira. Olvídese de la piedad, es mentira. No importa el color que usted le quiera poner. Y una mentira es pecado, igual que cualquiera de los más terribles pecados que usted se pueda imaginar o mencionar. Las consecuencias son las mismas. Todo pecado nos separa de Dios, de la comunión con Dios. No perdemos salvación, pero se corta la comunión, la intimidad con Él. Físicamente hay mayores consecuencias. Por una mentira piadosa usted no va a ir a la cárcel, pero por asesinar a alguien usted sí va a la cárcel. Y dependiendo de lo que sea, ahí va también el tipo de condena, el tiempo, los años. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Entonces, con cualquier pecado, se le está dando permiso a Satanás para que entre, para que abra el cerco. Dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que aportillare vallado, concentrémonos ahí. ¿Qué es un portillo? Es una puerta. Todo vallado, todo cerco, lo vemos por ejemplo mucho en los campos, cuando hay caballerizas, tiene todo un cerco, un vallado alrededor, cuando hay ganado, lo que sea, o cuando hay una plantación. Y en muchos lugares, ¿verdad?, específicos destinados para eso, vemos todo un vallado, todo un muro, una alambrada, lo que sea. Y de eso tiene un portillo, tiene una puerta, a veces tiene varios, y dependiendo del lugar o el tipo de, pues son en madera, son pequeñas, son más débiles, son más fuertes, etc. Pero el caso es que el que abre el portillo, el que abre la puerta del vallado, eso es lo que dice aportillare vallado, el que abre la puerta del vallado le va a morder la serpiente. Por ahí va a entrar. Y fíjese que dice es la consecuencia, le va a morder. Antes para morderle tuvo que entrar. Va a entrar y ya usted le dio permiso. No es que, ¿quién es? Ah, sí, pase. No, ya se le dio permiso con el pecado. Cualquier tipo de pecado. Abrió
le dio permiso para que él empujara. Él es distinto a nuestro Señor. El Dios dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pero Satanás no le va a decir si usted me oye y abre, no, él va a empujar, porque él está atento como león rugiente buscando a quien devorar. Desde que él ve que usted y yo pecamos, él dice, aquí voy, y nadie lo va a detener. Solamente Dios, cuando le invocamos, ven en mi ayuda, socórrame, ayúdame, mete tu mano. Cuando nos volvemos a poner otra vez en comunión con Dios, justo eso entonces es lo que viene como punto siguiente. ¿Cómo lo restauro? El cerco que se quitó, ¿cómo lo restauro? Primeramente pidiendo perdón por el pecado que cometí o por los pecados que cometí. Y mientras más rápido confesamos nuestros pecados, mucho mejor. Mientras más pronto caigo en cuenta de que fallé, de a quién le fallé, siempre recordemos, todo pecado es primeramente contra Dios. Entonces le pido perdón a Él y le pido perdón a la persona a la cual le fallé con ese pecado cometido o con ese conjunto de pecados. Y automáticamente usted pide perdón, renuncia y hace lo que tiene que hacer, el cerco Dios entonces lo pone. Lo restauro pidiendo perdón y segundo, pidiendo su cerco. Señor, ven y lléname, ven y tómame, ven y cércame. Protégeme, guárdame, ayúdame, sácame de esta metida de pata. De cualquier forma que le hablemos, estamos en ese sentido pidiendo su cerco, su protección, su ayuda. Estando firme en oración, en la Biblia y en la comunión con el Espíritu Santo. La Biblia no es para abrirla y donde me caiga, ay, hay un mensaje de Dios para mí. No, así no es la Biblia. La Biblia hay que cogerla conscientemente, con conocimiento, con inteligencia. Y mientras usted va poniendo en práctica ese hábito todos los días, sus sentidos espirituales se van a abrir para poder recepcionar el mensaje, la revelación de Dios. A la Biblia se le llama la revelación especial de Dios para el cristiano, para el ser humano. Pero aunque es la revelación especial, sobre eso que ya ha sido revelado, Dios te trae luz sobre un pasaje, sobre un versículo, sobre una palabra que Él quiere darte, enseñarte y que tú apliques en tu vida. Entonces todos los días debemos leer palabra de Dios. Es un alimento espiritual, así como todos los días no podemos vivir sin comer y comemos varias veces al día. Todos los días debiéramos leer por lo menos una vez y una buena vez la Biblia, mínimo un capítulo diario. Mientras más usted lea, mucho mejor. Y mientras más tiempo usted tenga en la vida cristiana, y mientras más usted anhele conocer a Dios, entender sus propósitos, y aún usted tenga responsabilidad dentro o fuera de la iglesia, más le necesita. Más necesita de su enseñanza y de todo lo que Él tiene para usted a través de su palabra. Por supuesto, comunión con el Espíritu Santo. Necesito estar en íntima relación con Él. Que seamos uno, así como Jesús con el Padre. Nosotros uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Si yo estoy en unidad con el Espíritu Santo, puedo estar en unidad con mi esposo, con mi hijo, con los miembros de la iglesia, pero primeramente con Él. Eso se necesita. ¿Cómo lo restauro? Con alabanza y adoración en espíritu y en verdad. La alabanza y la adoración es para hacerlo con inteligencia también. El Espíritu de Dios fluyendo a través de mí, sabiendo lo que hago, a quién estoy alabando, que mi alabanza realmente llegue a los cielos, no que se quede aquí como si fuera una música secular. No le está poniendo ritmo al momento, sino ciertamente está trayendo la atmósfera del cielo al lugar en donde estamos y está tocando el corazón del mismo Dios. Lo restauramos también congregándonos. El congregarse es una bendición. Y resistiendo al enemigo. No, ya aquí tú no puedes entrar. Esto no te pertenece, hasta aquí tú llegas. ¿Verdad? Esto le pertenece a Dios. Recuerdo una vez que una discípula en una ciudad en donde estuvimos sirviendo al Señor, y que es una ciudad muy, muy difícil, muy fuerte en el ambiente espiritual.
Se siente mucho ciertamente la lucha espiritual en ese lugar, y estoy hablando de La Vega, en República Dominicana. Y allí servimos a Dios 3 años y medio. Y la lucha espiritual que se vivía, ciertamente aún los discípulos de la iglesia lo sentían, lo vivían en la casa, lo vivían en distintos lugares. Pero el Señor les fue enseñando, instruyendo, y ellos, teniendo comunión con Dios, aprendieron y se defendían, ganaban en el nombre del Señor. Una vez ella caminando del trabajo hacia la iglesia para participar de un curso, las calles estaban oscuras. Entonces ella sintió de repente una presencia que se le puso al lado, y ella sabía que no era de parte de Dios. Y mientras ella seguía caminando, ella le dijo: yo solo le pertenezco a Dios. ¿Qué hizo? Resistió al maligno. Sabía que esa presencia que estaba a su alrededor no venía de parte del Señor. Yo solo le pertenezco a Cristo. El cerco de Dios estaba ahí. Aunque hubo una presencia, no pudo pasar más allá. Y ella además lo resistió. Yo solo le pertenezco a Cristo. Estemos conscientes de todo eso donde quiera que nos movemos. Tipos de cerco. Recordemos que en Job era como un cerco a su alrededor, pero podríamos decir era como si fueran varios tipos de cerco. Había uno justamente con lo que tenía que ver con sus posesiones, ¿se acuerdan? Y cuando eso se quitó, por esa brecha fue que entró Satanás y le hizo daño. Y después era como si hubiera otro cerco respecto de su salud. Y cuando eso se quitó, fue que vino aquella sarna maligna sobre la piel de Job, sobre su cuerpo. Entonces hay tipos de cerco. El primero es Dios mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, que ha tenido un nuevo nacimiento, nació espiritualmente, como dice Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Aquí es la primera carta del apóstol Juan, pero en el Evangelio de Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Recuerden aquel famoso pasaje del Señor Jesús con Nicodemo. Entonces, el que ha nacido espiritualmente, el que ya es cristiano, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cuando dice no practica pecado, no es que ya creímos en Cristo y somos santos totalmente, nunca vamos a hacer nada malo. No es a eso que se refiere. Porque ciertamente mientras estemos en este mundo terrenal, en este cuerpo, hay una naturaleza pecaminosa, tendemos a fallar. Lo que es que mientras conocemos al Señor, vamos en ese proceso de madurez cristiano, cada vez conscientemente voy a pecar menos. Un cristiano no se supone que voy a decir, yo voy a hablar mentira, yo voy a salir y voy a contagiar a fulano estando enfermo de algo, ¿verdad? Contagioso. Yo voy a salir y voy a matar, yo voy a salir y voy a robar. Un cristiano se supone que alguien que ciertamente está consciente de la presencia del Señor en su vida y de que ya está siendo transformado, él ha comenzado un proceso de transformación, voluntariamente no va a salir a pecar. A eso se refiere. Y yo le digo, mientras más uno conoce al Señor y su palabra, sí es cierto, menos pecamos. Eso es una. En el caminar con Dios y el control del Espíritu Santo, menos pecamos. Y 2, más rápido nos damos cuenta de que pecamos. Y 3, más rápido confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Eso es lo que se debe dar en la vida del creyente. Prosiguiendo con el versículo, fíjese que aquel está en mayúscula, es refiriéndose al Señor Jesucristo. Aquel que fue engendrado por Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Él nos guarda. Él es un cerco para el creyente y por lo tanto el maligno no le puede tocar. Recordemos, a menos que se le pueda abrir puertas. Otro cerco es su misma palabra. En el Salmo 91:4 dice, escudo y adarga es tu verdad, y la palabra de Dios es la verdad. ¿Y adarga qué significa? Es un tipo de escudo también que se usaba antiguamente. Es un escudo como de un tipo de cuero fuerte. Entonces es como si dijera, escudo y escudo es la palabra. Un doble escudo es la palabra de Dios para la vida del creyente. Otro cerco es la iglesia. La iglesia, el conjunto de creyentes que se reúnen en un mismo lugar. El conjunto de creyentes que han sido
formar parte de una comunidad, de una familia espiritual. La iglesia es para nosotros un cerco, porque somos un equipo, somos una familia, somos un mismo redil. Al decidir formar parte de la iglesia cristiana Linaje, entonces estamos dentro de un cerco que Dios ha colocado dentro de nosotros como cuerpo, como iglesia. Los pastores de la iglesia, de su iglesia en particular, son un cerco. Los pastores de la iglesia de la otra ciudad, del otro estado, del otro país, no son un cerco para mí. ¿De acuerdo? No son un cerco para usted. Pero sus pastores, por cuanto usted está dentro de esta iglesia cristiana Linaje, sus pastores se convierten en un cerco, le protegen en oración. Le dan un seguimiento, le dan una cobertura, interceden por usted delante de Dios. Cuando vemos que están mal, cuando vemos que algo no está de acuerdo a Dios y su palabra, cuando Dios coloca que realmente le intercedamos, seamos sensibles al Espíritu Santo por algo que quizás uno no sabe, pero Él trae a la mente y hay una cobertura, se está haciendo un cerco. Recuerdo también una vez que con una discípula en la madrugada el Señor me puso a orar por ella. Hace varios años el Señor me puso a orar y yo le decía, bueno, Señor, yo no sé específicamente qué le pasa a fulana de tal, pero como no sé, yo voy a orar en lenguas, que la Biblia dice orar en el Espíritu, y tú que sí sabes, úsame para protegerla, úsame para interceder por esa situación. Y bueno, oré en lenguas. Eso fue, digamos, un viernes. Al día siguiente me entero con ella que ella, después de la universidad, fueron con el grupo de la universidad a una casa de una compañera a cenar, y cuando salió de ahí, su carro no estaba. Le robaron el carro y buscaron por todas partes y el carro no apareció. Pero que durante el día, cada vez que ella se montaba en el carro por cuestiones de trabajo, ella sentía una presencia en el asiento de atrás. Miraba por el espejo y no había nadie, pero ella sentía la presencia, el peso de alguien ahí, y eso no le traía paz. Y estaba inquieta y se movía y estaba inquieta, y así fue durante varias ocasiones durante el día. Entonces ese fue el día en que yo intercedí en la madrugada, ¿verdad? En la noche ella perdió el carro. Al día siguiente ella me contó que lo estaban buscando y se movían con relaciones para que apareciera. Yo le decía, no importa cuánto lo busquen, no va a aparecer, porque el mal que estaba para ti fue cargado sobre el carro. Y le contaba la experiencia, ¿verdad?, de cómo el Señor me levantó, y ella también lo entendía. Dios la protegió a través de mi intercesión. Los pastores somos un cerco. Solo en el cielo nos enteraremos cuántas cosas pasaron porque no hubo una cobertura pastoral, una cobertura espiritual sobre la iglesia. Y cuántas cosas malas dejaron de suceder porque sus pastores estuvieron, como decimos, al pie del cañón, doblando rodillas delante de Dios a favor de usted y de los suyos. Continuamos. El diezmo también es un cerco. Aquello que muchas veces se critica tanto, y que yo digo, cuando lo critican de manera especial, permítanme pensar que lo critican porque no lo practican. Porque el que lo cree y lo practica sabe que es una bendición. Pero mire como dice aquí, Malaquías 3, versículo 11. De manera especial siempre tratamos del 10 al 12, aunque desde el 8 específicamente habla del diezmo. Pero miren esta parte: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo anterior a este, el 10, dice: traed los diezmos al alfolí, el lugar especial dentro de la iglesia en donde deben echarse los diezmos y las ofrendas del Señor. Y como consecuencia de la obediencia a ese mandamiento, Dios dice entonces: reprenderé, o sea, le dice, no te acerques a esa, no te acerques a ese. Reprende al diablo en lugar de nosotros. No nos tenemos que preocupar por reprender. Y dice, no va a destruir. Dios no lo va a permitir que su trabajo sea destruido. Su fuente, el sustento, el presupuesto, aquello con lo cual usted mantiene y sostiene a su familia,
Dios no va a permitir que el diablo se quede con eso o lo dañe. Y dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. Igual, sus posesiones, su trabajo, la extensión de todo lo suyo, Dios no va a permitir. Hay un cerco que Dios pone solo ¿para quién? Para el que diezma y ofrenda. Porque en el contexto se hablan es de las dos cosas. El diezmo es de Dios y la ofrenda de lo que Dios me deja a mí, que es el 90%, yo le doy a Él en gratitud por su fidelidad y su provisión para mi vida y los míos. Y esas dos cosas entonces crean un cerco a mi alrededor. Ya estoy en la parte final. Los ángeles son un cerco, pero présteme mucha atención a esto que voy a hablar. Ángeles no tiene que ver nada con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía, es la aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Ese es el ángel de Jehová que veíamos anteriormente en el Salmo 34:7. Los ángeles son espíritus ministradores, dice la Biblia. O sea, están para el servicio de Dios a favor de sus santos, a favor de la iglesia. Son mensajeros. Recordemos que el ángel Gabriel, Dios le mandó un mensaje a la Virgen María, ¿se acuerdan? O a María. ¿Por qué era virgen? Porque no había conocido varón, por eso es que se le llamaba virgen en ese momento. Ya después fue desposada, sí se casó, ya no era virgen más, ¿de acuerdo? Pero era una mujer definitivamente muy especial, temerosa de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a su voluntad, conforme a tu palabra. Entonces ahí estaba el ángel Gabriel. También el ángel Gabriel estuvo con Zacarías y Elizabeth, la prima también de María. Y así hay ángeles en distintas partes, ¿verdad? Por ejemplo, el ángel Miguel, que es un cerco alrededor de Israel, dice la Biblia. Él está para cuidar a Israel. Él contendió y fue un cerco por el cuerpo de Moisés, que peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces los ángeles están de parte de Dios en lugares específicos, alrededor de personas específicas, con cosas específicas que Dios quiere. Pero uno no debe pedir a los ángeles, ay, que mi hijo tiene un ángel que le guarda, el ángel de la guarda. Olvídese de eso. No le clame a ángeles. Usted cuando por ejemplo está en un trabajo, ¿a quién usted le pide? Ay, yo quisiera un cambio de horario, ay, yo quisiera un aumento, ay, yo quisiera tal cosa. ¿A quién usted le pide? ¿A un compañero o le pide a su jefe? Y si tiene la posibilidad, todavía va el jefe de los jefes. Si tiene la posibilidad, así de seguro es. Así pensamos la gran mayoría. Porque el que está a mi nivel no puede hacer mucho por mí o no puede hacer nada. Los ángeles, dice la Biblia, bueno, eso es otro tema, no me voy a meter mucho ahí. Pero el caso es que el Señor está por encima de los ángeles. Muy por encima, yo le pido a Él. Y si Él quiere me manda uno o una legión de ángeles. Pero Él es suficiente. Si Él quiere desciende. Si quiere manda al ángel de Jehová. Si quiere su cerco. O 1,000,000 de ángeles alrededor, como Él quiera. Pero yo no le clamo a ángeles. Ni creo que tal cosa, ay, fue el ángel fulano. No, fue Dios que me sacó de ahí, que me protegió. Entonces tener eso bien pendiente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra comunión con Dios. Y por último, por esta noche, la familia es un cerco, o sea, mi familia en la carne. Ya vimos ahorita la iglesia, que es la familia en la fe. Mi familia en la carne es un cerco. Y respecto de ese tipo de cerco, la semana que viene vamos a hablar mucho sobre el cerco de la familia y sobre el cerco con los hijos. Así que no se pueda perder esta tercera y última parte sobre este tema del cerco de Dios.